Sí, bueno. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Después de los acontecimientos del terremoto, damos seguimiento a nuestro seminario de neurociencia cognitiva evolutiva que organiza el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 5 de la UAM. Como había mencionado en el primer seminario, el objetivo es presentar los trabajos de colegas sobresalientes que realizan investigación en el área de neurociencia cognitiva y, por supuesto, en evolución de la conducta y del sistema nervioso y su función, con la finalidad académica de enterarnos de su trabajo y establecer relaciones, vínculos. Hoy tenemos a un invitado acaba de hacer una práctica muy interesante, el doctor Jan Kohan, catedrático CONACYT del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, ¿no? El doctor Jan tiene el grado de doctor en neurociencias y ha desarrollado su carrera en investigación del comportamiento y la actividad cerebral. Es especialista en el manejo de técnicas de imaginería cerebral y fisiológica, como la resonancia magnética, electroencefalograma, eye tracking, cardiograma y la respuesta galvánica en la piel. Su principal interés son las técnicas de sugestión psicológica para identificar el impacto que tiene una idea, ya sea consciente o no consciente o subconsciente, como nos describe el doctor, en un paciente o cualquier individuo. Su trabajo le ha dado la oportunidad de hacer estudios de investigación en distintos países como Francia, Suecia, Argentina y bueno, actualmente en México. En el 2010 recibió el premio William James de la Association for the Scientific Study of Consciousness por su trabajo de investigación sobre las bases cerebrales de la hipnosis. Ya cuenta con 19 artículos científicos, en revistas indexadas, un capítulo y 2 libros publicados. Ha sido ponente en más de 8 países y ha compartido los resultados de sus estudios en revistas, radio y televisión. Otros intereses del doctor se centran en el deporte, siendo entrenador y jugador de rugby, además de un ciclista urbano empedernido. Y aunque no lo menciona, un extraordinario panadero, ¿verdad? Damos la bienvenida al doctor. Gracias. ¿Preguntas al final o pueden interrumpir? No, sí pueden interrumpir, si quieren. Sí, no hay problema. Pues muchas gracias por la invitación, Germán. Pues estoy hoy para hablar de las bases cerebrales de la hipnosis, que fue mi actividad principal. Voy a empezar un poquito describiéndolo de dónde vengo. Bueno, yo soy francés, entonces si notan un acentito, pues es normal. Yo hice mi doctorado en la Salpêtrière, en París. ¿Okay? Era yo en un laboratorio donde trabajaba Francisco Varela, que era un investigador chileno de origen y que ha desarrollado todo lo que es neurofenomenología. Y eso, yo no he tenido la suerte de conocerlo porque falleció justo cuando llegué al laboratorio, pero me quedé mucho en contacto con sus estudiantes. Y pues la forma que él abordaba todo lo que eran neurociencias con la fenomenología siempre me ha impactado mucho, por eso que lo menciono aquí. Teníamos la suerte de tener unos monjes ahí que venían a meditar en nuestro laboratorio, entonces les poníamos ahí electrodos para hacer electroencefalograma en estos monjes para estudiar la meditación. También tuve la suerte de trabajar en la Salpêtrière, donde estaba Charcot. Charcot es el papá de la neurología y la psiquiatría, que aquí vemos en una de sus sesiones del viernes, que llamaba, hacía espectáculo con hipnosis. Y pues ahí hay un montón de neurólogos que después se hicieron famosos. De hecho, Babansky está aquí, los del reflejo de Babansky de los bebés. Y en esta asistencia tuvo también Freud. Freud estuvo estudiante un par de meses con Charcot en este hospital de la Salpêtrière. Y pues porque a Freud le interesa mucho la hipnosis. Entonces al principio, antes que desarrollara toda la psicoanálisis, pues él estaba interesado
en toda la neurología y esta nueva ola que había de entender la mente a nivel neurológico en Francia. Lo menciono eso nada más, no tanto por el hecho de haber trabajado sobre hipnosis, pero yo estaba exactamente en el lugar donde estaba Charcot haciendo sus sesiones cuando estaba haciendo mi doctorado. Y lo que me impactó también es que justamente tuvimos la suerte de tener dos pacientes que tenían histeria, conversión de histeria, y que eran paralizados, y que unos psiquiatras de la salpetría pudo hacer moverse de nuevo bajo hipnosis. Entonces, pues siempre me ha impactado esta posibilidad, y cuando tuve la suerte de poder moverme en Suiza, en Ginebra, donde ahí pude trabajar directamente con la hipnosis, pues ahí me mudé en postdoctorado, de hecho. He trabajado con Patrick Villemier, que es un especialista de las emociones y de la resonancia magnética. Entonces, él ocupaba otra técnica para investigar las actividades cerebrales, que es la resonancia, y entonces pudimos hacer lo que es hipnosis con resonancia magnética. Yo no soy hipnotizador, entonces no tienen miedo, no voy a hacer nada. Los hipnotizadores son otros. De hecho, tenemos dos anestesiólogos que ocupan la hipnosis para todo lo que es dolor en cirugías. Y un amigo que él era psiquiatra y que también ocupaba hipnosis para fobias y otros temas. Ellos es la gente que hizo la hipnosis en el experimentos que les voy a contar. Yo en este tema yo soy nada más especialista en justamente las actividades cerebrales y el análisis de estos dos. Entonces les voy a presentar una serie de experimentos que hicimos sobre las bases cerebrales de la hipnosis. Nada más como notas históricas, pues la hipnosis ya tiene mucha historia. Los primeros que ya vienen de hace mucho tiempo, del siglo XVI por ahí, fueron Paracelsus y Mesmer. Bueno, Mesmer es el más conocido como siendo el papá de la hipnosis. De hecho, en inglés mesmerizing es hipnotizar, o digo, tiene esta connotación. Él estaba con Luis XVI ahí en Francia haciendo sus sesiones grupal de hipnosis, donde él pensaba que había un fluido que pasaba entre personas y que pues este fluido podía curar a unas personas de sus neurosis. El chistoso es que en ese entonces hasta Marie Antoinette fue con ellos a hacer sesiones y pues estaba muy extraño, entonces tuvo como un juicio real, de hecho en la época, donde la gente dijo que el fluido animal no existía, entonces que el magnetismo no existía tal cual, pero que sí reconocieron que pasaba algo en las sesiones de Mesmer que estaba un poquito extraño y que seguramente era psicológico, pero ahí se quedó. Mesmer ya perdió su fama, se regresó, sí, creo que se regresó, era austríaco de origen y se regresó creo que a su país. Luego tenemos varios personajes que voy nada más a mencionar. El Ade Faria, que era portugués y que se fue a Goa en India para hacer sesiones de hipnosis ahí trascendental. Fue un personaje interesante porque él sabía que el hipnotizador no era el que tenía el poder. Había esta idea muy paternalista que el hipnotizador es la persona que va a controlar a la gente, y él ya desde entonces ya sabía que el hipnotizador, tanto que el hipnotizador, los dos estaban en el proceso, que no había uno que controlara al otro. James Braid, que estaba un cirúrgico escocés, que él fue el primero que puso la cosa de la atención focalizada y que empezó a ocupar los pándulos, ¿no? Toda esta imagen que tienen de la hipnosis, pues viene de él porque él se dio cuenta que focalizando la atención podía ayudar mucho a que la gente entrara en hipnosis. También él era cirujano, entonces lo ocupaba para el dolor. Él era en los campos de guerras desde entonces y tenía que operar la gente. Y bueno, la hipnosis en estos casos donde no había todavía anestésicos, pues obviamente estaba muy interesante.
Después, como ya les mencioné, Charcot en Francia pues hacía sus espectáculos con hipnosis y con la conversión, con histéricos. Él veía realmente la hipnosis y la histeria como el mismo fenómeno, no veía disociación entre los dos, entonces cada persona que se podía hipnotizar era como una persona histérica que no lo sabía, ¿no? Entonces había juntado los dos conceptos. Y Bernheim estaba totalmente en contra de Charcot y él era realmente pensando que la hipnosis podía ocurrir en quien sea, nada más era un tema de sugestión. Entonces los dos se peleaban, uno estaba en Nancy, en el este de Francia, y él estaba en París, pues obviamente el más famoso el de París. Pero al final de cuentas, pues estas dos ramas siguen existiendo en hipnosis aún actualmente. Janet, que fue igual un amigo de Charcot y de Freud, que desarrolló el concepto de disociación, que vamos a ver otra vez después, que les voy a presentar. Fue el primero y él inspiró mucho a Freud por su teoría psicoanalítica, de hecho. Y Erickson, no sé si... ¿Hay unos que ya fueron hipnotizados? ¿No lo quieren decir? O... No está mal, ¿eh? Digo, o que si no, son hipnotizadores, de hecho. ¿No? ¿Nadie? ¿Hipnotizas tú? No, ningún amigo me trató de hipnotizar, pero no funcionó. ¿No funcionó? ¿Pero había un objetivo o nada más era por el espectáculo? Creerle que existe eso. Ah, ok. Erickson es la hipnosis que se llama hipnosis conversacional, entonces cada plática que tenemos con alguien puede ser considerado como una sesión de hipnosis, de hecho. Retomamos el tema al final para que podamos platicar justamente de estos conceptos de la hipnosis. ¿Eric o Milton? Milton Erickson. Milton. Ajá. De hecho tiene una historia interesante porque él era, creo que le tocó, que fue, se quedó paralizado, ¿cómo se llama? De niños con poliomielitis. ¿Sí? Y se quedó mucho tiempo ahí paralizado, es por eso que desarrolló, entre comillas, facilidad de observación y que se interesó mucho en los comportamientos humanos. Y es uno de los más famosos hipnotizadores modernos, digamos, como personalidad al menos. Aquí tenemos una definición, no es la definición, es una definición. La hipnosis es una técnica terapéutica en cual clínicos hacen sugestiones a individuos que tuvieron un proceso para relajarse, que se podría llamar como inducción hipnótica, y para focalizar su mente. Eso es una definición, creo que de la Asociación Americana de Psicología, y ahí tenemos unos conceptos interesantes, pero no todo el mundo está ocupando esta definición. Entonces el lado terapéutico, para unos que fueron a unos espectáculos de hipnosis, por ejemplo, pues claramente ocupan lo que llaman hipnosis, pero no a propósito terapéutico, sino más de espectáculo. Vamos a hablar también bastante de lo que son las sugestiones. Entonces, la sugestión si es necesaria o no es necesaria, y de la inducción igual. Les dejo eso para la plática final. Hay varias formas en resonancia, a lo menos, de estudiar la hipnosis. Hay una forma que es la hipnosis intrínseca, entonces hacemos una inducción y estamos viendo cómo el cerebro está activado cuando la gente está bajo hipnosis, ¿ok? Entonces considerar la hipnosis como un estado de conciencia particular, que estamos como en trance ahí de hipnosis. Y en varios de estos estudios que les estoy enseñando había una tarea, entonces la gente estaba haciendo cosas pero bajo hipnosis, sin sugestión. Vemos varias actividades diferentes entre el estado normal y el estado de hipnosis, pero al final de cuentas está bastante difícil sacar una foto precisa de lo que está pasando bajo hipnosis cuando la gente está bajo hipnosis en un resonador, tal cual, ¿okay? Entonces, de estas cosas, pues hay varios intentos cada rato de esta hipnosis intrínseca, pero pues no ha sobresalido una conclusión definitiva sobre el mecanismo de la hipnosis. Hay otra forma de hacer hipnosis, es lo que se llama hipnosis instrumental. Ahí la sugestión va a estar muy importante para modificar el comportamiento de la gente, ¿ok? Es
uno de los modelos es la esquizofrenia. La esquizofrenia es tener esta ilusión que no es la persona que está moviendo y tiene este sentimiento que es otra persona que le está moviendo, por ejemplo, o las alucinaciones también. Alucinaciones que pueden ser tanto auditivas que visuales. Y eso igual lo hicieron con hipnosis, probaron pues ver un poquito qué podría ser las bases cerebrales de estas alucinaciones que podía tener la gente bajo hipnosis. Pudieron hacer unas alucinaciones auditivas en unos participantes donde se prendía pues la corteza auditiva y los que alucinaban realmente los sonidos tenían una actividad suplementaria ahí en una región central medial del cerebro. Lo hicieron con alucinaciones visuales, entonces ocuparon como este tipo de mondrian, de cuadros de colores, y había varias sugestiones donde o tenían que ver eso en blanco y negro, o tenían que ver eso en color, y eso con hipnosis o sin hipnosis. Lo que sobresalió es que una región del cerebro que está dedicada a la visión de los colores, que está ahí en el gyrus fusiforme, no sé cómo se dice, y ahí abajo en la corteza occipital, pues tiene normalmente una modulación por la visión de color o porque el estímulo está en color. Eso en un estado normal. En un estado de hipnosis, ahí se puede disociar justamente eso y aumenta esta actividad cuando hay la sugestión de ver este cuadro de blanco y negro en color. Entonces vemos que esta región de color empieza a como responder. Y entonces da la ilusión justamente de que esto parezca en color. ¿Okay? Alucinaciones de colores. Lo hicieron también con la sensación de agentividad, se dice en español, con donde se siente uno responsable de sus movimientos. Hay una sugestión muy conocida que es de tener su brazo que está agarrado con un globo y que el globo está lleno de helio y entonces que el brazo se va a subir solito porque está un globo lleno de helio. Y entonces haciendo eso, esta alucinación, pues uno va a empezar a levantar el brazo pero va a sentir que como si fuera justamente alguien que le estaba jalando. Entonces hicieron este experimento. Aquí están las regiones involucradas, que son regiones de la junción temporoparietal de los dos lados, y que es responsable justamente de la agentividad. Entonces, si hago un movimiento activo y que yo sé que soy yo que estoy levantando el brazo, pues esta región no responde mucho, pero cuando es pasivo o cuando yo lo estoy moviendo, pero tengo la impresión subjetiva que alguien me lo está jalando o que un globo me está levantando el brazo, pues esta región también se activa. Entonces generando igual, justificando, digamos más bien, justificando la sensación subjetiva de los participantes a este experimento. Esta región también está conocida para ser afectada en esquizofrenia, tanto por volumen que por grosor cortical. Perdón, entonces, la primera es como involuntario, voluntario y eso es voluntario. Y la segunda. En voluntarios esta región no responde. En involuntario hay muchas personas que piensan que aquí se encuentra el mensaje entre una especie como de programa que hubieras enviado y la realidad, y que tú haces como una comparación de lo que está pasando en comparación con lo que estás anticipando, y que esta computación se hace en esta región y que de una forma, si no corresponden los dos, porque uno está bajo sugestión que no eres tú levantando, entonces esta región como que se activa. Es movimiento voluntario. Ajá. Aquí que el movimiento es involuntario, entonces alguien me está haciendo algo, y eso va con todos los síntomas de los esquizofrénicos, con la paranoia o las alucinaciones también. Es que decir que yo no soy responsable de nada de lo que está pasando aquí, Los ¿no? sujetos están viendo su propio brazo. Aquí está resonado no, eso es el TED, de hecho, y no creo que lo vean. No lo ven. No, creo que es nada más sensorial. Entonces lo tienen como al lado ahí y le están haciendo la alucinación.
Otro tipo de hipnosis instrumental es para crear análogos de condiciones neurológicas, y la que nos interesa aquí es la conversión, justamente. Como le estaba contando, Charcot pensaba que los histéricos y la hipnosis era el mismo fenómeno, y que entonces pues todo lo que tenía que ver con histeria pues se puede investigar con hipnosis. Entonces podemos reproducir todo lo que tienen los histéricos con hipnosis. Bueno, lo que comentaba ahorita, no se ve. Pero Charcot no tenía pacientes femeninos, ¿verdad? No, él tenía unos hombres también. Ah, sí. Sí, de hecho fue uno de ¿Casos los... de histéricos? Sí, no sé de dónde viene este mito, pero sí, Charcot fue uno de los primeros a reconocer que sí los hombres tenían histeria. Entonces, en este rumbo de machismo de la época, Sí. él fue el primero en decir que sí había hombres que tenían histeria. Que hay un cuadro famoso justamente donde está el laboratorio de Charcot, ¿no? Con sus histéricas, ¿no? Sí, no, hacía un espectáculo con estas personas, sí, eso le da el lado un poquito malsano, no sé cómo se dice, del espectáculo que hacía Charcot. Lo que estuvo bueno, él mencionó, era el término de lesión funcional. Entonces él fue el primero en pensar que no solo haciendo un derrame cerebral o destruyendo una parte del cerebro, esta parte podría perder su función, pero que eso podría ser, pues psicológicamente se podía producir como una lesión, pero que no existía materialmente, ¿no? Janet fue justamente un contemporáneo igual, que inspiró mucho, de hecho, a Freud por su teoría, y él desarrolló toda la idea de disociación. Entonces, ¿cómo se separaría, entre comillas, unas regiones cerebrales o unos procesos ahí mentales, y que este proceso era era la base del inconsciente y del consciente de Freud, que Freud agarró y disoció el inconsciente y el consciente, y que aquí igual es un concepto que sigue muy actual, de hecho, tanto en neurociencias que en psicología. Y eso, bueno, fueron Freud y Brower, que estudiaron también pacientes con conversión. Supuestamente Freud desarrolló la psicoanálisis porque era muy mal hipnotizador. Entonces, como no le gustaba que justamente, o sea, había unas personas en quien funcionaba súper bien y unas personas que no funcionaba, y eso le molestó mucho. Entonces él probó una teoría más global donde le podía aplicar a quien sea. Por eso desarrolló una teoría que se aplica a todos nosotros. Somos todos neuróticos. Bueno, ahí es la definición del DSM-5 de estos trastornos neurológicos. El DSM-5 es como la Biblia de los psiquiatras para decir quién está enfermo y quién está loco y quién no. Les paso eso que no es tan interesante. Y ahorita les voy a presentar entonces todo el trabajo que hicimos con resonancia magnética, tanto en hipnosis que en conversión, o que en histeria. Y todo es basado en la parálisis. ¿Okay? Entonces, un síntoma negativo, es decir, paralizamos a la gente o con hipnosis, o tenemos un paciente que tenía también parálisis. Ocupamos un paradigma ahí de lo que se llama Go-No-Go. Entonces es una tareita bastante fácil, donde hay una etapa de preparación donde enseñamos la palma. ¿Esa es la palma? No, ese es el dorso, perdón. El dorso de una mano. Y en gris para decir si voy a tener que apretar el botón con la mano izquierda o con la derecha. ¿Ok? Entonces aquí puede aparecer tanto la izquierda que la derecha. Ahí la persona tiene que prepararse como un sprinter ahí en un starting block, ahí para arrancar muy fuerte, cuando va a venir el estímulo verde. Entonces se transforma en estímulo verde y tengo que apretar el más rápido que pueda, con el dedo nada más. Entonces, si era en este caso la mano izquierda, pues ahí tenemos que apretar muy rápido con la mano izquierda. En unos casos, que representa el 25%, la mano se pone rojo. Entonces me preparé yo a arrancar muy fuerte, pero no tengo que ir. ¿Ok? Es no sé cómo se llama cuando se enfrentan el falso arranque.
Entonces aquí tengo que aguantar y no hacer eso, ¿ok? Eso es un proceso que llaman en psicología un proceso de inhibición voluntaria de un movimiento, en este caso de apretar el botón, y entonces ahí puedo ver las redes cerebrales que están involucradas en la inhibición voluntaria en comparación de la actividad motriz, ¿ok? La pregunta era que si las personas que están bajo hipnosis o que están con conversión tienen las mismas bases cerebrales que sirven para la inhibición voluntaria, para no arrancar, están siempre presentes en los pacientes o bajo hipnosis, y que es el mismo proceso cerebral que está haciendo, que está provocando la parálisis, ¿ok? Sin que la persona lo haga conscientemente, o si es un proceso diferente. Entonces aquí pusimos 12 participantes en condiciones normales, donde hacían la tarea normal, y estas mismas personas le paralizamos el brazo izquierdo y tenían que hacer la misma tarea. ¿Ok? ¿Sí está claro para todos? La parálisis se le indujeron con hipnosis. Sí, todo con hipnosis. Tuvimos 6 participantes donde pedimos explícitamente que simularan la parálisis. Entonces son simuladores. Y un paciente que tuvimos en el hospital de Ginebra que tenía esta parálisis. ¿Cómo determina cuando alguien ya está hipnotizado? No hay forma realmente de saber. Hay una fase de inducción y después nada más es preguntar a las personas. O sea, asumir que ya está o preguntar. Preguntar, sí. Si ya están. Sí. Ajá. ¿No usan las formas de estas estándar de hipnosis? Sí, todos estos participantes antes de venir son altamente susceptibles. Ajá. Eso lo vamos a platicar después si quieren, pero muchos de estos experimentos están hechos en la parte que representa como el 10-15% de las personas que son altamente susceptibles en contexto normal, como aquí en la sala seguramente si hacemos, de hecho yo hacía eso en Ginebra, hacía salones completos de estudiantes, era nada más un CD ahí con el Stanford o el Harvard ya platicado por uno de los hipnotizadores que yo les enseñé, y nada más todo el mundo ya hace sus ejercicios, que son ejercicios muchos motores, pero hay también de alucinaciones visuales y auditivas, y agarramos nada más los que sí funcionan, que representan poca gente, en contexto normal. Podemos ver que en contextos particulares ya sube la proporción de gente que está hipnotizable, pero en este caso sí fueron filtrados, digamos, sí. Y entonces sí, ya saben un poquito de la hipnosis y le podemos preguntar nada más. Pero no habría otras pruebas, digamos, no sé, alguien que está dispuesto a quemarse con un cigarro, y le dices, como que te indicaría más, ¿no? No, lamentablemente siempre la pregunta, es que no hay forma, no hay ¿Qué pregunta? Pues si están bien, si están bajo hipnosis. Sí, la gente, ¿ya probaste? No, pero es curioso, entonces quiere decir que hay una conciencia de sí mismo. Sí, claro, sí, está muy chistoso, de hecho, sientes que la involuntariedad, sabes que lo estás haciendo, pero sí, realmente lo sientes pero como que si... no estás en control. Ajá. Uno que funciona muy bien son los imanes, entonces tú pones tus manos ahí y tú estás pensando que son 2 imanes que se atraen, y ahí la gente ya ves que están acercando sus manos y te lo dicen después, te dicen, está chistoso porque pues ya sé que no son imanes, no son, pero sí realmente yo sentía que se acercaban y tal, y entonces hay esta disociación justamente entre una parte que está aquí y ahora y una parte que está haciendo cosas raras, pero uno y el otro se van bien. Sí, entonces el sentido de agencia incluye 2 aspectos, ¿no? O sea, como el origen de la acción, que lo remites a ti, y por otro lado a la voluntad, ¿no? A tu voluntad de hacer algo. Entonces en este caso reconocen que es su acción, pero que no están en control. Sí, que no lo sientes como tuyo. Ese es el punto. Es tu acción, pero tú no la originas. Ajá. Esa es la disociación que desarrolló Janés, esta sensación de que hay 2 cosas que no tendrían que pasar al mismo tiempo. ¿Qué control tienes sobre la proporción de gente que te dice que sí está bajo hipnosis, o sea, que te lo refiere, pero que está
de alguna forma engañando. O sea, ¿cómo sabes que qué porcentaje de esa población que tú asumes que ya pasó por el proceso de inducción, que tú dices, ya está en hipnosis porque me lo refieren, puede estar mintiendo? Sí, pueden estar mintiendo. Ahí hay dos filtros antes. Hay el Stanford, que es el de grupal, ¿ok? Y cuando uno funciona pasa al Haga, que es otra escala muy similar, de hecho, y donde aquí hay unas sugestiones un poquito diferentes y la gente tiene realmente, hay una alucinación de olor, donde le ponemos un perfume muy fuerte ahí abajo y que pica, que puede ser menta o algo muy fuerte como éter, ¿no? Como alcohol o algo así, y la gente no reacciona. Es algo que naturalmente no pasa. Digo, sí, debe decir que hay algo sensorial como para saber que los umbrales de dolor han subido, ¿no? Pero bueno, esto es como una... digo, el dolor tal cual en las escalas estas no hay, pero sí lo podrías hacer como tú dices, ¿no? Un cigarro ahí, la gente no se mueve o cosas así. La cosa muy visual que tú te das cuenta que la gente no está fingiendo es realmente con esta cosa. Esta cosa tú ves que... La mirada no. No, hay teorías como sobre la dilatación pupilar o cosas así, pero la verdad que hasta ahorita no... el problema de la hipnosis es que no hay marcador. Que queda clarísimo, lo podemos platicar al final. No hay ahorita un marcador que te dice, ¿está en hipnosis? No está en hipnosis. No es como el sueño que tú ves las ondas alfa sueño. En hipnosis no existe eso. Yo tengo una hermana que es sonámbula, por ejemplo, y ella podría caminar, platicar contigo hasta comer, y dormir. ¿No? Pero su conducta, cuando estábamos interactuando, si había algo distinto que no está normal, digamos, ¿no? Sí, ni sé cómo. Una manera de dirigir los ojos, por ejemplo, es distinto, las trayectorias acá y los tipos de cosas. Sí, ahorita no se ha testeado tal cual, entonces puede ser que haya algo, pero no ha dado resultados que ha convencido a todos. Entonces, ahorita yo que conozca, yo no hay marcador ninguno, pero... Entonces, entiendo, los experimentos son con participantes normales, digamos, Sí. ¿no? Hay experimentos con conversión, con una persona conversiva, No, experimentos. como tal. No, experimentos no. Digo, que yo conozca, no. Hacer sugestiones a alguien que está con una conversión. No, al revés, un poquito como lo hacía Charcot, ¿no? Lo que hacía Charcot era sacarlos de la sugestión conversiva, por llamarla de esa manera, con la hipnosis. Sí, eso de tomar unos pacientes y de hacer sugestión de su... No, al nivel de investigación no hay. Sí, hay son gente sujetos que... normales todos estos. Y una duda del primer experimento. Entonces, estos sujetos normales, bajo sugestión, son capaces de alucinar entre los cuadritos de colores. Sí. En este caso, por ejemplo, lo que me ha fascinado cuando yo estaba en la salpetría es que justamente tuvieron dos de estos pacientes que estaban paralizados. La única forma que movieran eran con hipnosis. El problema siendo que cuando se despiertan ya oyen todo. Entonces... Sí, porque ahí, por ejemplo, sí se les pasaba una aguja, ¿no? O un encendedor en los ojos a los histéricos. Al que está en conversión, por ejemplo, de ceguera, le pasas un lumbre en el ojo y no tiene la reacción pupilar. La reacción, y también puedes pasar pero en conversión, ¿no? Sí. No, bueno, aquí combinar los dos sería interesante, pero estos pacientes no son fáciles de conseguir tampoco, digo, y que el problema es que tienen una comorbilidad de muchísimas cosas, entonces son gente bastante particulares, no son... Entonces ahí pues, estaba difícil, en investigación está bastante difícil, está complicado. Entonces lo que hicimos es resonancia cuando tenían esta parálisis del brazo izquierdo. Y lo que vemos cuando están preparando movimientos, aquí vemos la corteza del lado izquierdo, entonces para preparación de la mano derecha, que está normal en todos los grupos, ¿no? La mano derecha para todos está normal. Y vemos que en todos los grupos, bueno, no sé si ven bien, pero con los colores
todos activan esta región promotora de preparación del movimiento con la mano derecha. Entonces aquí todo bien, los hipnóticos, conversión, los normales y los simuladores. Ahorita si hacemos la misma cosa con la mano que no se va a mover, ¿de acuerdo? Vemos que la parte premotora pues igual se prende en todos los grupos. Aquí ven la diferencia de actividades en el cerebro en las dos condiciones. La corteza premotora del lado derecho se prende en todos los grupos. Lo que pasa es que tanto en los hipnotizados que en la conversión hay actividades suplementarias. Uno está en el precuneus, aquí, en el medio atrás, y por el paciente con conversión está en la corteza medial prefrontal. ¿Ok? Adelante, ahí, justo arriba de los ojos. Entonces, logran el mismo comportamiento, que están paralizados, que no se van a mover, pero utilizando mecanismos cerebrales diferentes. Aquí vemos nada más las actividades para el grupo de hipnotizados y aquí vemos las actividades para el paciente. Ahora, lo que está pasando cuando se tienen que inhibir el movimiento. Hay una red cerebral que está conocida justamente como una red inhibitora, que involucra la región temporoparietal, la junción temporoparietal y una región inferior frontal gyrus, aquí. Y vemos aquí que cuando presentamos las manos rojas, que sea la derecha o la izquierda, esta región tiene una actividad alta, mientras cuando están haciendo el movimiento, aquí esta región no está respondiendo. Es supuestamente esta región que es una región de control, justamente de control voluntario. En los simuladores, ya les acuerdo que no están moviendo la mano izquierda, aun cuando la mano es verde, y vemos que estas regiones que responden en cada condición que no se mueve, pues se prende esta región de forma equivalente. Lo que pasa en hipnosis, por ejemplo, o en conversión tienen exactamente la misma actividad que los normales. Entonces ellos, por ejemplo, en este caso, no ocupan esta región para no mover la mano izquierda, ¿sí? Entonces ocupan otro mecanismo otra vez. En hipnosis, el chiste es que esta región está siempre activa. Entonces, si fuera realmente una región de inhibición, normalmente aquí no están moviendo, entonces no puede ser que haya actividad. Entonces aquí hay un cambio en las funciones de esta región que en estado normal se puede considerar que no es una región de inhibición. En hipnosis es una región que está siempre activa. Entonces no es realmente una región de inhibición, sino es una región de control. De hecho es una región que está involucrada en el control de muchos como movimientos o muchas capacidades psicológicas. Esto en hipnosis siempre está activo. Entonces la conclusión que nosotros hicimos es que la gente bajo hipnosis está en un estado de hipercontrol. Están controlando todo lo que está pasando. Entonces siempre está activado, que se muevan o no se muevan. Pero suena contradictorio, ¿no? Que están en hipercontrol cuando al mismo tiempo es involuntario su acción. ¿Cómo se...? Sí, el problema es la noción de voluntariedad, ¿cómo se dice? De control. La idea es que aquí pues, tal vez controlan de forma involuntaria. Sí, no estoy diciendo que es obvio. Digo, me queda claro que hay muchas cosas que siguen ahí ambiguas, claramente. Sí, pero quizás la interpretación entonces puede haber otra, ¿no? Que la de hipercontrol. Si quieres hablar la noción de voluntariedad o de involuntariedad, pues entonces podríamos buscar otra... Yo creo que lo que pasa es que aunque no sientan que que lo hacen de forma intencional, no pierden el control y lo hacen con control justamente. Muchos terapeutas bajo hipnosis le están dando control a su paciente. Entonces, ¿verdad? Perdón, pensé, por eso no funciona como terapia, porque lo controla mientras está bajo hipnosis, pero en el momento en que sale de la hipnosis se pierde ese control.
Eso lo platicamos después, pero sí funciona en terapia. Digo, depende de qué tipo de terapia estás hablando. Si hay muchos casos clínicos en dolor, hay muchas cosas que funcionan muy bien la hipnosis y funciona afuera de la sesión. La gente aprende a autohipnosis y después ya se lo están haciendo. Pero en este caso, nosotros fue la interpretación que dimos de esta actividad, con la ambigüedad que tú dices, obviamente, que aquí, pues, ¿qué está pasando? Son preguntas. Entonces, si falta algo sobre el acceso a saber que soy el agente de este control, no sé si vieron en el mapeo de la actividad alguna región que se activa o se inactiva relacionada con esta falta de conocimiento o latencia del control. Aquí, por ejemplo, no hay falta de agentividad porque no hay movimiento, es una parálisis, entonces casi al revés. Entonces no hay que alucinar que yo no estoy haciendo nada. Yo ya sé que no lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo diferente que si estoy simulando o que tengo una enfermedad. No, pero en hipnosis. Ajá, pero en hipnosis no tengo esta falta de agentividad. Estoy ahí paralizado, siento que estoy paralizado, pero como no hay movimiento, no tengo falta de agentividad ahí. No, pero se supone que no, o sea, no es, no se tiene conocimiento que es voluntario la acción, ¿no? Pues yo creo que aquí está la ambigüedad entre la voluntad y el control, que son dos cosas, aquí en este sentido, yo creo que son dos cosas diferentes. Pero de que es un movimiento voluntario, o sea, que yo agencio que es mi movimiento, creo que eso es lo que falta, ¿no? Pero aquí no hay movimiento. Que no es lo mismo decir que sé que es mío, que sé que tú lo controlo. Sí. Porque puede ser tuyo y aún así no controlarlo o provocar. Ajá. Digo, puedes hacer una matriz de dos por dos y sí, claramente. Aquí yo creo que es por eso que está un poquito ambiguo en este sentido, que la gente conecta dos cosas que tal vez no están tan seguras. La intención y el control. Son dos cosas que tenemos tendencia a mezclar y que tal vez en este caso justamente hubiéramos tenido que hacer una sesión, de hecho, hubiera sido bien chistoso. Para que sientan lo que es también estar bajo hipnosis. Aún la gente que no está 9 o 10 o que tiene mucha hipnosis, siempre hay unos que funcionan. Los imanes funcionan muy bien. Y ahí les da la sensación de que es tener el control, porque yo básicamente ya sé que lo estoy haciendo yo, pero tengo esta sensación muy extraña que pues lo hago de una forma contra mi voluntad. O se hace de forma natural más bien. No es contra mi voluntad porque no estoy resistiendo, pero se hace sin que me dieran ningún esfuerzo. Se juntan como si fuera realmente imanes que se pegaban. Entonces no estoy resistiendo ahí. Eso también lo ven, que el movimiento, justamente en la sugestión, siempre la gente como que tiene un movimiento un poquito extraño donde se ve justamente una forma de resistencia a veces. Entonces ahí sí funciona, pero la gente es como que deja el control, pero está muy bien. Es como cuando la gente, bueno, he escuchado cuando la gente juega a la Ouija, ¿no? Que siente que de verdad hay un movimiento que no es voluntario, ¿no? Por eso funciona, porque la idea es que lo estoy moviendo y no soy el que mueve por allá, mientras sí. Estás en autosugestión. Entonces es el espíritu que está ahí en la mesa o no sé dónde está, ¿no? Cuando conocí una mujer que dice que escribió un libro que le quitaba imágenes, Era alucinación, pero era esquizofrénica. No, allá anda por la calle. Por eso no es por eso que no es esquizofrénica. Eso no tiene nada que ver. Había leído que ellos dicen que se llama canalización. Según es un ser extraterrestre, le dicta, entonces escribió un libro completo en ese estado. ¿Y tiene sentido el libro? Y lo que dice, sí, creo que sí. Y lo que dice, de hecho, es que no, digo a mí, bueno, lo que dice es que ni siquiera sé qué escribir, lo tengo que ver para darme cuenta que escribí. Eso me lo quedé por el final, por la parte un poquito más extendida de todos los estados de conciencia o todas esas cosas que tú puedes pensar. Digo, en este caso no sé si fue esquizofrenia o si tenía esquizofrenia, por ejemplo, no sé si vieron The Beautiful Mind, la película del matemático Nash.
Bueno, es un matemático que era esquizofrénico, tenía alucinaciones, pero así súper fuertes, y pues logró tener un premio Nobel y hacía matemática así de súper alto nivel, pero pues sí, era esquizofrénico. Entonces él veía, de hecho decía que veía los patrones de código, en entonces trabajaba sobre codificación en tiempo de guerra, como Enigma, ¿no? Un poquito de este estilo. Y pero él era esquizofrénico. Digo, y puede ser que un esquizofrénico, hay unos de hecho que son artistas. Entonces, alguien que tiene como tú dices, ¿no? Alucinaciones, o lo puedes tomar con drogas, lo puedes tener ya de plano así, la creatividad, ¿no? Como lo llaman, pero esos estados particulares ya les queda por el final. Hasta el final puede ser. Otra cosa que quisimos hacer en estos datos de resonancia es un estudio de conectividad. Entonces ya sabemos que aquí la target de la sugestión era la corteza motora de la mano izquierda, porque ahí hicimos la sugestión y que se iba a paralizar. Entonces lo que hicimos es poner una fuente ahí, una semilla en el cerebro, para ver cómo esta región discutía un poquito con el resto del cerebro. Y si la hipnosis había cortado una comunicación, este tema de lesión funcional de Charcot, por ejemplo, para ver un poquito si esta comunicación entre esta zona, que es la sugestionada de parálisis, y el resto del cerebro, se iba a cambiar. Lo que podemos encontrar es que sí se cortaba la conexión entre esta región y la región premotora, que vimos que tenía una actividad normal. Entonces, es decir, que sí, la premotora pues sí se activa para preparar, pero seguramente el mensaje ya no puede pasar a la región motora, entonces nunca se da el mensaje de ahí muévete, ¿no? Bajo hipnosis vemos que se conecta más esta región con este precuneus, otra vez, que ahora encontramos, que ya encontramos en el otro, y la región temporoparietal derecha. En el paciente que tuvimos, igual tuvimos una mayor conectividad de esta región con la región que ya encontramos antes, con esta región ventromedial prefrontal que se conecta más. Entonces es como que las dos regiones... Esa es una confusión en hipnosis. Esta región es más conectada con la otra región que ya vimos en la parte orbitofrontal medial. ¿Eso por qué es interesante? En los dos casos son regiones que están involucradas en lo que se llama el Default Mode Network, que está supuestamente el modo de defecto del cerebro cuando no estamos haciendo supuestamente nada. La parte de atrás, que está más activa y más conectada en hipnosis, es la parte autobiográfica, pero de memoria o de imaginación. ¿Okay? Si yo me imagino en el futuro, en el pasado, que yo me imagino en unos contextos que no son afectivos ni emocionales, esta región va a permitir el viaje, ¿okay? En el futuro o en el pasado. Esta región, al contrario, es una región que también está involucrada en la percepción de sí mismo, pero en la parte afectiva, en la parte emocional. Si yo me estoy juzgando para saber si estoy... cualquier rasgo de personalidad que pueda tener o cualquier preferencia, es esta región que va a estar como prendida. Lo que pasa en estos dos modos, que está la conversión a la hipnosis, la idea es que en un modo hipnótico la gente se pone como en introspección a sí mismo, pero de una forma de imaginación, mientras la paciente con conversión lo hace de forma afectiva. Hay todo un rumbo de teorías sobre justamente los estrés emocionales que tienen las personas con conversiones, tienen traumas emocionales afectivos, que pudo de hecho ayudar mucho Freud con sus pacientes, porque se dio cuenta que pues podía curar una parte de lo menos de la gente que tenía estos traumas infantiles afectivos. Pero el modo de hipnosis es más sobre la imaginación y la posibilidad de uno mismo a viajar o en el pasado o geográficamente, en el tiempo o en el espacio. ¿Sí me explicó? Más o menos.
El precuneo está muy involucrado en muchos estados de conciencia. La gente que está en coma, por ejemplo, o que va a tomar lo que vamos a ver, que va a tomar psilocibina, que va a tomar drogas, van a modificar la conectividad y la actividad de esta región. Esta región de esta y esta están representando como una forma del ego, ¿no? Entonces, cada cosa que va a tener que ver con nosotros, pues vamos a aprender esta actividad y dependiendo si es imaginación o afectividad, vamos más a la parte de atrás, a la parte de adelante. Digo, eso es una interpretación. Si ven otra, no hay problema. Eso es más para los psiquiatras, pero siempre hago el resumen de la diferencia de los puntos comunes entre hipnosis y histeria, porque Charcot lo veía exactamente igual y aquí vemos que sí hay una parte igual, es que cuando los dos están en estado o de conversión o de hipnosis, están centrados en sí mismo. Nada más que la diferencia es que este centro se pone más imaginado cuando estamos en hipnosis y más emocional o afectivo cuando el paciente está haciendo una conversión. Otra parte de los resultados que les quería enseñar es una actividad que se modifica también con la sugestión, pero que está del otro lado, en la parte inferior frontal pero izquierda, que es básicamente la área de Broca. Es una área que sirve para el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, igual, en hipnosis, al lugar de responder como debería de responder normalmente en estado normal, entre me tengo que mover o no me tengo que mover, en hipnosis las reglas están cambiando y entonces esta región responde bajo hipnosis sobre qué está la imagen de mi mano derecha o de mi mano izquierda. Como es una región involucrada en lenguaje, en interpretación simbólica, vamos a decir, lo que hemos interpretado es que bajo hipnosis pues, se pueden cambiar las reglas. Y en lugar de presentar la regla como siendo me voy a mover o no me voy a mover, la regla bajo hipnosis es qué mano está involucrada, ¿es la derecha o es la izquierda? Y eso pues le gusta mucho también a los hipnoterapeutas que ven en la hipnosis la posibilidad de reinterpretar todo lo que es en la vida normal, en terapia en general de hecho. Entonces pongo a la gente bajo hipnosis y puedo hacer que la gente reinterpretara todos sus problemas, digamos, ¿no? O por qué vinieron. Y eso, el estado de hipnosis permite este cambio de reglas. Como hemos pensado, pues afuera de hipnosis tiene que funcionar igual, ¿no? Porque si se queda, cuando salen de hipnosis y regresan a este estado, pues no sirvió nada la sesión de hipnosis. Pero en muchas terapias sí funciona. Ahorita regresamos al tema de la parte que está hipnotizable y de la parte que no está hipnotizable. Yo como tenía salones ahí muy grandes con mucha gente y que tenía que agarrar para mis experimentos nada más unos, decía, ay, estoy desperdiciando mi tiempo, entonces ¿por qué no hago algo para saber por qué la gente está hipnotizable? ¿Sí? Hay muchas teorías atencionales más bien, que se han desarrollado para decir que la gente que puede entrar en hipnosis son gente que tiene una flexibilidad atencional muy fuerte. Entonces se focalizan muy fuerte y entonces ahí pueden entrar en el estado de hipnosis. Y eso es dado a una flexibilidad atencional más grande que otras personas que no logran a entrar en hipnosis. Entonces ahí en los salones, al lugar de agarrar nada más la gente que estaba hipnotizable, pues agarraba a todo el mundo y le hice hacer una tarea atencional justamente para dar esta flexibilidad. Hay varios modelos, pues no les voy a aburrir con eso, pero hay unos que predicen mejorar unas performance bajo hipnosis y otros que no. Eso dependiendo de si dan una sugestión a la tarea o no. Bueno, está bastante complicado, pero la idea de una flexibilidad atencional en la gente que sí está hipnotizable viene de estos modelos. También se ha dicho que la capacidad de captar estas figuras escondidas en los estereogramas, ¿sí sabes? Las figuras que resaltan en 3D,
Del cubo de Necker, esas cosas. No, son como estereogramas, como puntos, como ruido. ¿Sí? Pero que tú extraes una forma. Exacto, tienes que como disociar el enfoque de la disparidad binocular y entonces en ese momento como que captas la figura ahí, la ves en 3D muy claramente, sí. Entonces o la ves o no la ves, pero parece que hay mucha gente que no tiene esa habilidad, ¿no? Me pregunto si tiene que ver con esto de la enfoque atencional, o sea, como un filtro podría ser. Sí. Sería una buena opción para testear eso, pero la verdad no tengo idea. No, había cosas de perceptos vistables o de estas cosas, ¿no? Del cubo de Necker o de esta bailarina que tú puedes ver girar. Creo que hay diferencias en tiempos, entonces cada 30 segundos puedes hacerlo y hay unos que se quedan ahí, pero con hipnosis nunca he visto nada que está hecho con eso, que está bastante fácil de hecho, pero... Sí, porque decías que es un poco difícil hacer eso. Sí. Pues si hay suficientes como de estos estereogramas para ver si detectan más fácil, no sé, se podría testear ahí con una audiencia y a ver si correla con la sugestibilidad. Sí, claro. Digo, hay muchas cosas que hacer. Digo, la gente no, justamente en el sentido de hipnosis ya como que tiene fascinación pero tiene repulso al mismo tiempo porque tiene miedo a meterse en una... De hecho eso me lo comentó Doucety, no sé si lo ubicas, Jean Doucety, muy famoso ahorita para hacer escaneos de psicópatas, pero en este entonces hacía hipnosis y nunca quiso hacerlo porque su jefe de entonces le dijo, si te metes ahí, estás muerto. Sí, es tabú. Sí, su jefe Jean Roux, que está el jefe de la neurociencia de Lyon, le dijo, te metes ahí y estás muerto. Entonces le dijo a su postdoc, Sarah Blakemore, que ahorita está en Londres, que tiene una carrera en ciencia social muy buena, que hizo esta cosa de la... Y eso lo pensaba de City, de hecho, sin problemas políticos. A mí lo que me ha interesado en estos estudios es que aquí teníamos varias condiciones donde tienen los plots de las actividades cerebrales cuando la gente está haciendo una tarea, ¿no? O cuando está en escaneo. El chiste es que este punto, por ejemplo, tiene este tipo de actividad. Ese es sin hipnosis y eso es con hipnosis. Esto es sin hipnosis y eso es con hipnosis. Esto es sin hipnosis y estos dos son con hipnosis. El punto aquí que me ha llamado siempre la atención es que la gente, sin estar en hipnosis, y son grupos de highs versus low, entonces de altos susceptibles contra pocos susceptibles. Es decir, que ya cuando no damos hipnosis, la gente está en estado normal, tanto los que se pueden hipnotizar que los que no están hipnotizados o que no se pueden hipnotizar. Ya si vemos las actividades de unas de las subregiones cerebrales, pues ya están diferentes. Entonces aquí como que ya tenemos gente que hacen una tarea X y que ya tienen una forma diferente de hacer la tarea por ser altamente susceptibles o bajo susceptibles. Entonces ahí vemos esta región, por ejemplo, de singular anterior que lleva más actividades en el alta susceptible. Esta región más posterior también tiene más actividades aquí en los pocos susceptibles a la hipnosis en comparación de los otros. Y aquí tenemos igual una diferencia aleta basal, al estado basal, ya tienen una diferencia de actividad cerebral. De hecho, la mayoría de estos efectos estadísticos están hechos no porque bajo hipnosis tienen una diferencia, sino más bien porque empiezan de un nivel diferente. ¿Sí me explicó? Entonces, pues ahí ya está interesante. Entonces, es decir, que los hipnotizables y pocos hipnotizables, pues sí tienen ya una base cerebral que está haciendo la misma cosa, el mismo comportamiento, pero lo hacen de forma diferente. Entonces nosotros lo que hicimos, y eso era una estrategia para también marcar unas zonas del cerebro que son las zonas de las caras, ¿okay? De los rostros. Tenemos una región que está especializada en los rostros. Entonces hicimos una tarea de Frankel, que es muy famosa por los psicólogos experimentales. Es decir, ustedes tienen que responder a la color del centro y yo les pongo eso como distractores. Entonces no tienen que
no tienes que fijarse en el color de los otros, sino nada más en el del centro. Entonces ahí vemos el trabajo de focalización de atención que yo quería ver en los participantes. Aquí, por ejemplo, el código era si el color es frío, se dice color frío, ¿sí? Como azul o verde, lo tiene que responder con la mano izquierda, ¿ok? Y si es cálido el color, le tiene que responder con la mano derecha. Aquí está un conflicto, porque lo que está alrededor corresponde a responder con esta mano, pero a lo que tienen que responder es al color frío del centro con esta mano. Entonces, eso es un conflicto cognitivo. Y adentro de estos flankers, yo he puesto rostros o imágenes scrambled, ahí como mezcladas, ¿no? Para hacer un contraste de resonancia para ver si podíamos ver las regiones de las caras. Y la idea era ver que los altos susceptibles a la hipnosis no iban a dejar entrar estos en su focus atencional, entonces que la actividad de la FSH, de la región de los cerebros, de los rostros, iba a ser menor. Esa era la idea. Entonces aquí tienen dos condiciones congruentes, ¿no? Está cálido, entonces es muy fácil responder con frío, muy fácil responder con y aquí hay conflicto porque los dos llaman la atención con una mano cada uno. El tiempo de reacción básicamente es mayor por estas condiciones, ¿sí? Nada más porque pues tengo un conflicto porque una parte de los estímulos me dicen con esta mano, pero ya sé que yo tengo que responder con tengo un tiempo de reacción mayor. Eso no tuvimos relación con la hipnoticidad, con la susceptibilidad de la hipnosis. No tuvimos tampoco efectos de los rostros. Los rostros que estén presentes o no influyen en el comportamiento. Responden todos iguales, ¿sí? Entonces, pues las barras están al mismo nivel. Lo que pasa en el cerebro cuando hacemos este tipo de tareas, que es muy famoso, es cuando es más complicado contestar porque hay un conflicto. Tenemos una red de conflictos, ¿no? Que se prende porque pues, lleva más atención y tenemos que controlar mejor porque queremos ir con esta mano, pero es la otra. Entonces eso pues tuvo nada más una reproducción de la bibliografía. Y esta región especifica a los rostros, que sí, aunque no tengan ningún impacto en la performance de la tarea, sí el cerebro lo está procesando. Entonces, si hay rostros o no hay rostros, el cerebro sí hace la diferencia. Pero eso no influye nada en la tarea. Entonces aprietan los botones normales. Lo que pasó que podemos ver eso es la susceptibilidad de la hipnosis. Y cuando está en conflicto, entonces cuando estaban los dos colores diferentes, los que tienen más susceptibilidad a la hipnosis activan más esta región, que es la misma región que hemos visto antes, la inferior frontal derecha, ¿okay? La del control, supuestamente, o la que interprete como control, pero sin impacto en el comportamiento, porque todos contestan igual. Entonces ahí hacen la misma tarea, hacen todo igual, pero ya procesan de forma diferente en el cerebro las cosas. Y luego hice igual conectividad de esta región con el resto del cerebro y con la susceptibilidad de la hipnosis. Y vimos otra vez que esta región inferior frontal derecha se conecta más con default mode, ¿okay? Las regiones que ya les enseñé con el precuneus y el antromedial prefrontal, y con unas regiones atencionales, con la gente que es muy hipnotizable. Entonces, si la organización cerebral, la conclusión nada más es que la organización cerebral de las personas que son muy susceptibles a la hipnosis o no, está organizado diferente para hacer este tipo de tarea, ¿sí? La pregunta sería saber si hay algo más que está diferente. Cuando no hacen tarea, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Se podría ver una persona susceptible a la hipnosis o no? Pero al parecer sí, estos dos perfiles de personas hacen la misma tarea ocupando redes cerebrales distintas.
que eso es lo que veíamos ya en los estudios anteriores, donde ya veíamos que el estado de basal ya había diferencias, aunque pues, la gente aquí sería muy difícil tal vez saber quién está muy susceptible a la hipnosis y quién no, pero tal vez su cerebro nos podrían decir algo. Entonces, la conclusión de esto es nada más que la región frontal inferior derecha es algo muy importante para la hipnosis. La idea es que tal vez las redes ahí pues, son diferentes, pero ahí con una sugestión ya podemos jugar más con unas personas que con otras, entonces armar el estado de hipnosis en unas personas y no en otras. Y pues igual afuera de hipnosis, los que son muy susceptibles reclutan sus recursos atencionales de forma diferente. ¿Qué significa eso? Eso es realmente otra... Los reclutan los mismos, pero de manera distinta, u otros recursos. Pues aquí con la metodología de resonancia nada más se puede decir que lo reclutan diferentes. Si son otros, lo puedes interpretar desde las dos formas. Es muy difícil saber si son otros o si es el mismo a intensidad diferente. Porque da el mismo resultado al final. Entonces, pues ahí entramos en la parte que Pablo está esperando. Vamos a abrir ahí el debate, porque pues la hipnosis siempre pues, ha fascinado mucho a la gente, ¿no? Y hay muchas expectativas en cuanto a la hipnosis. Hay una gran discusión ahorita que pues, ya armaron un paper, si quieren, que apenas salió, para saber si sí podemos hablar de estado de hipnosis, en el sentido que realmente es un estado de conciencia diferente, que eso sería esta parte, o que todo lo particular de la hipnosis es nada más la sugestión. Entonces, el orden, entre comillas, o la sugestión que voy a hacer con una persona. Los que hacen hipnosis ericksoniana, por ejemplo, van a decir es hipnosis conversacional. No hay estado de hipnosis, no hay ahí un estado donde la gente está ida y está en un viaje ahí en las esferas. No, está aquí, está conmigo, nada más lo platico, pero si yo sé ocupar sugestiones que le afectan, porque pues, de la plática ya sé que puede tener impacto o no, pues ya voy a poder cambiar su comportamiento nada más con sugestiones. Unas sugestiones que pueden imaginar son en las publicidades. Las publicidades son sugestiones que están aquí para que compremos este producto en lugar de la competencia. ¿Sí? Puede funcionar o no puede funcionar, eso es otra cosa, pero la idea es eso, y Erickson era muy bueno por eso, porque sabía encontrar las sugestiones específicas a cada uno, pero eso a nosotros nos molesta un poquito, porque a cada uno les voy a tener que dar una sugestión diferente, entonces tengo que conocer al paciente, y bueno, mientras eso está más chistoso, porque se relaciona más con estado de conciencia diferente, y ahí con drogas y todo lo que pueden imaginar. En la parte de sugestión, pues se ocupa una metodología para sugestionar a la gente. Ahí ven, reconocen un cuadro de Magritte, ¿no? Que eso no es una pipa. Entonces una sugestión ahí, una confusión, que la gente... Y eso es una referencia al Principito. Es un elefante comido por una boa, pero en lugar de tener la forma de sombrero del original, ahí lo hicieron en forma de pipa. Y ahí como ven una sesión de hipnosis, eso es François Houston, por ejemplo, que era un monje y que trabajó en psicoanálisis en hipnosis mucho, y describía como el estado, bueno, el estado de hipnosis como un estado de, ¿cómo se llama en español? Cuando están en sueño, pero que tienen los movimientos oculares. Pero eso es inglés, ¿no? Ajá, ¿cómo lo digo? Paradójico. Es el sueño paradójico. Para él la hipnosis era una... ¿Cómo dices vey? Vey, estar despierto. Vigile paradójico. Entonces él veía como el espejo de este sueño paradójico en la hipnosis, porque estamos ahí despiertos, pero tenemos un episodio corto en tiempo donde todo está cambiado, ¿no? Porque está paradójico, justamente.
aquí tenemos un proceso de focalización de atención que permite llegar a un punto donde ahí se puede disociar la persona. Se puede disociar, ahí la podemos defragmentar, y la idea es justamente inducir a una persona para confusirla y ya luego abrirla o una experiencia original y ya unas sugestiones que vamos a dar. Entonces hay un proceso el primero es un proceso de inducción. El proceso de inducción está muy famoso con el pendulito, hay muchas, bueno, eso es visual, pero hay inducciones que pueden ser táctil, hay muchas formas de inducir a una persona, y en las formas clásicas eso dura como unos 15 minutos, ¿no? En el Stanford, por ejemplo, la fase de inducción, de relajación y todo eso, lleva como 15 minutos, pero alguien como Erickson al parecer lo podía hacer en 30 segundos. Entonces nada más estás bien sentado, estás sintiendo toda la silla y tal, y en 30 segundos ya la gente puede ser inducida. La segunda etapa es generar una confusión para que la gente se empiece a preguntar un poquito, pues, ¿qué está pasando aquí? Ahí les puse una cuota de Cantinflas, una frase de Cantinflas, que está muy famoso para confusir a la gente, ¿no? Digo que sepa, eso es cultura, ¿no? Pero ya pueden leer, ¿no? Dicen, no estoy para que ustedes me digan, ni yo para decírselos. Y entonces si lo piensan un poquito, dicen, está un poquito extraño. Ese es de Coluche, es un cómico francés muy famoso que tenía él hizo un poquito de política, y hizo, no estoy ni a favor ni en contra, todo lo contrario. Entonces, como igual si empiezan a pensar, y eso es un dibujo de Escher, ¿conocen a Escher? Donde si empiezan a subir las escaleras y entonces en fin, ¿no? Pero él está jugando con las perspectivas para que no nos diéramos cuenta que siempre estamos subiendo escaleras. Siempre estoy subiendo siempre, y en un momento pues no es lógico. Y hay varios dibujos así. Entonces la confusión es realmente eso, es encontrar a la persona una forma de confusirlo para que pierda un poquito sus referencias, que no se queda en sus costumbres, que no se queda en sus comportamientos de siempre igual y todo eso. Entonces la confusión es nada más eso, hacerlo como explotar ahí para que la gente se diga, ¿qué está pasando aquí? Y después vienen las sugestiones. Las sugestiones tienen varias formas, hay metáforas, imaginación, y ahí la idea es encontrar por cada persona pues, la posibilidad. Aquí tienen imaginación, imaginen que la pared está como hueca, ¿no? Aquí todo es de Banksy o un grafiteador, ¿cómo se dice? Así. Entonces aquí vienen, pues imaginación, pueden tener ahí unas metáforas que dice keep your coins, I won't change, pero ellas se dan cuenta que juegan con la palabra change, como cambio y moneda, ¿no? Efectivo. Y aquí ven como que una parte ya la transformamos, que supuestamente es un parking, pero dependiendo cómo lo vemos, ya lo podemos ver como un parque de diversión. Entonces todo eso ocurre mientras están en hipnosis, supuestamente, o están en conversación con su terapeuta o quien sea, un hipnotizador. Y una de las partes bien importantes que decía Gusto era que en este viaje tienen que regresar bien. Entonces ahí están disociados y él les hago las sugestiones, pero que para que funcione realmente tengo que regresar bien a mi estado normal. Y es ahí la salida de hipnosis que para él era el más importante. Entonces el viaje en el otro sentido, el viaje en el otro sentido que es el más importante. Es por eso tal vez que seguramente el viaje de las conversiones que están bajo hipnosis, que mueven y que regresan a unos contextos familiares o a lo que sea, que les conviene ser paralítico. Entonces regresan, la hipnosis funciona, pueden moverse, pero si regresan al mismo contexto que antes, pues todas sus costumbres, sus hábitos ya siguen iguales, entonces siguen paralizados. De hecho es muy conocido en conversión los que llaman efectos secundarios, que son que la gente les van a cuidar, entonces hay muchas ventajas a ser enfermo, a la atención, eso es súper famoso. Entonces por eso seguramente no funciona tan bien la hipnosis a largo plazo, ¿no? Y el estado de hipnosis, entonces ahí pues estado de conciencia,
Ahorita nos dicen que nos tenemos que alejar si trabajamos sobre hipnosis, sobre esta dicotomía entre si es un estado o no es un estado. Yo he visto gente que llaman virtuosis, que son gente que están al tope de la escala de hipnotizabilidad y que ellos van de viaje a fuerza. Lo ven regresando y ahí están un poquito confusos, perdidos, pero eso es como los virtuosis de la música, o sea, es una proporción muy, muy chiquita. Eso yo creo, eso es mi opinión personal, ¿eh? O sea, que ellos sí tienen viajes, realmente viajes como podemos imaginar, trances y todo eso. Por el resto, pues sigue la pregunta, pero pues al parecer, según varios, no es importante el estado o no de hipnosis. Gente que trabaja con sugestión le dice la sugestión no necesita el estado de hipnosis, no necesita un estado en particular. Y es por eso que se han fracasado mucho buscando un estado, un marcador neuronal de la hipnosis, como el del sueño, ¿no? Como estábamos hablando. Y hay todavía, eso fue un error. Eso fue lo que me dieron del premio que tú comentabas al principio de la Association for Scientific Study of Consciousness. Y pues me dieron este premio en 2010 y ahí ya tenía el argumento, lo presenté así en el principio del congreso, que los pacientes con conversión tenían un estado de conciencia particular, que de hecho había sido descrito por William James, que es como el papá de la psicología gringa, al menos, y que decía, describiendo a los pacientes de Bernheim y de Charcot, estas personas, que ellos tenían, pues de toda la conciencia que tenían, había la posibilidad de separarla y que ellos tenían dos conciencias de una forma que pueden compartir el mismo objeto. Eso era también la disociación de Janet, era muy similar a esta idea, ¿no? Y entonces yo había propuesto que los síntomas funcionales, las conversiones, pueden ser un modelo bastante interesante de investigación sobre conciencia, porque que ellos tienen conciencia de su parálisis. ¿Cómo tienen conciencia de su parálisis? Como tú decías, como que tienen control, pero no se dan cuenta de la voluntad y esas cosas un poquito extrañas, ¿no? Bueno, no tuvo mucho éxito, yo creo. Me quedé solito. Pero estuvo interesante, porque aquí yo me pregunté, pues, entonces, ¿qué es la conciencia, no? Entonces, pues hay una gran pregunta para todos los filósofos, biólogos, por toda la gente en el mundo. ¿Qué es, cómo definimos la conciencia? Y aquí, ahorita está una nueva que viene de unos esquemas que les puse de neurociencias sobre los estados. Entonces, el resting state, por ejemplo, toda esta nueva metodología que se ocupa en resonancia magnética, que es poner a la gente ahí en el resonador, nada más escanearlo y ver en qué categoría cae, ¿no? Entonces vamos a poner esquizofrénicos, vamos a poner adictos, vamos a poner sueño, hipnosis o qué sea, le vamos a poner nada más así, no hacen nada, nada más nosotros escaneando su cerebro y teniendo unas técnicas que nada más represente así, vamos a saber más o menos qué está pasando en su cerebro y entonces en qué estado de conciencia o qué estado están. Pero en esta mezcla está muy extraño cómo se piensa, por ejemplo, que adictos, que quien sea puede tener una configuración cerebral funcional diferente al estado basal sin hacer ninguna tarea y que eso lo podemos clasificar, básicamente lo queremos clasificar. Y eso la búsqueda de los marcadores, ¿no? Que tú decías, hay unos compañeros de Querétaro, del Instituto de Neurobiología que lo hicieron tal cual, hipnosis, les pongo al horno, estoy sacando para ver cómo está conectada su red diferente. Eso es a raíz de unos experimentos con psilocibina, eso es con magic mushrooms, con los hongos mágicos. Y entonces la gente, bueno, lo quieren desarrollar para unas enfermedades de psiquiatría, ¿no? Pero la idea es que ahí está el cerebro bajo psilocibina, y eso es el cerebro normal. Entonces, bajo su psilocibina, justamente el Default Mode Network ya está desapareciendo. Entonces, según ellos, este sentimiento de ego de personas ya se está mezclando con el universo y tengo esta
esta experiencia de estar en conexión con todo el universo y todo eso, ¿no? Eso, pues sí se puede, digo, de una forma sí se podría entender, ¿no? Que las dos tienen marcas diferentes. ¿Por qué? Pero porque también la persona ha tomado una droga y está describiendo de forma fenomenológica algo muy peculiar, muy diferente. El problema con los adictos, por ejemplo, sería preguntar, o con las conversiones, no, ellos no se sienten diferentes, no están en un viaje, ¿no? Que yo sepa. Entonces, pues, aquí, ¿cómo es? Aquí definimos que sí, tomar drogas es estar en un estado de conciencia diferente, pero ser adicto no, o ser con conversión no es un estado de conciencia particular, o sí podríamos pensar. Aquí, esas son varias representaciones ahorita que son muy de moda, que puse con obras de arte que ustedes pueden reconocer. Pero estos son todas las imagenología que existe para representar esos estados de conciencia y estas matrices de conectividad entre todos los neuronas que tenemos y cómo está parcelizado el cerebro de forma o estructural o funcional. Hay muchas preguntas ahí, pero pues ahorita la UNA desde unos 5 años está en tenemos que encontrar estados o unos marcadores para poder saber en qué categoría caen ustedes, ¿no? Si caen, pues si podemos ver si están durmiendo o no. Y sí lograron hacer cosas predictivas. Hay unos estados que sí, como el sueño, con modelos matemáticos muy avanzados, sí pueden categorizar los estados de sueño con los estados de vigilancia normal, que eso ya es un primer paso. Pero hay más teorías que van, aquí es un libro de Christopher Koch, que es un alemán que trabaja sobre la conciencia en general. Igual, tiene sus modelos, trabaja sus modelos de integración de información. La teoría de Tononi, ¿no? Sí, ajá, sí. No digo, la teoría es más de Tononi, de hecho, pero él ha escrito este libro de Perception, no sé cómo se llama. Pues el punto de vista de un romántico, ¿cómo se llama este romántico? No es Confesiones de un... De un romántico... Algo así. Ajá, sí, es eso. Es eso, y nos presenta su punto de vista sobre esta información integrada, esta teoría de información integrada, donde sacan un número de integración justamente que supuestamente representa pues la forma organizada de un sistema, que sería esta representación o esta, para decir si sí o no está consciente o no. Él creo que ha probado su sistema con sueño, ¿no? No sé si lo han validado, de hecho, pero bueno, es una teoría ahí que está por aquí, ¿no? Y todos los instrumentos de imaginería cerebral que tenemos ahí con DTI y tractografía y resonancia magnética. Y pues pues es una pregunta más bien para ustedes, a saber si... Digo, yo son preguntas que tengo sobre todo este tema de conciencia y de cosas así, que siempre me preguntan con hipnosis, que no tengo la respuesta. ¿Sí? Paula. Sí, había escuchado que hay experimentos con músicos que se prenden una pieza, por ejemplo, bueno, pasa, no sé, interpretando, y de repente tú no te acuerdas, pero tus dedos sí, y la pueden tocar. Sí, tendría que ver con eso. Pero ese es aprendizaje implícito. Lo dicen como otras memorias, ¿no? Es una memoria implícita, ¿no? Tú aprendes cómo hacer la bicicleta, pero... Sí, es memoria procedural. Ajá, procedural, sí. Es como la bicicleta, tú aprendes a hacer bicicleta y nunca se dice que nunca se te olvida, ¿no? Entonces, eso es memoria que tú no puedes decir cómo la agarraste, por ejemplo, pero sales en la calle y todas las cosas motrices sí tienen eso que ver. Los de música seguramente tienen una parte claramente que es procedural, es aprender a mover rápido y con unos patrones para que sea la gama, por ejemplo, cosas así. Pero si tú hablas de composición musical, no, de la ejecución. Nada más tocar. Sí, no, tocar, pues sí, memoria procedural.
Lo que quisieran hacer con hipnosis es cambiar estas memorias procedurales para saber si la hipnosis es tan potente que te puede cambiar algo que sí supuestamente está realmente pues fijada en tu cerebro. Pero hasta la fecha yo no conozco ningún estudio que fue realmente convencido. Sí, más adelante. ¿Preguntas? Tengo mi última animación que está chida para el viaje. Pues no sé si pasamos para que se grabe, Alex. ¿Al micrófono? Sí, mejor. Porque no va a llegar el cable. ¿Intercambiamos, no? Si van a hacer preguntas, no tengan temor. ¿Perdón? Sí, con el del cable. Bueno, muchas gracias. Es obviamente muy interesante, como tú nos dices, en parte creo que porque es tabú, como muchos otros estados modificados de conciencia, ¿no? Este tema, pero me da gusto que podamos abordarlo, ¿no? Científicamente y creo que puede ser muy productivo. Tengo dos preguntas, la que quieras contestar, quizás la primera es la más sabrosa, y es que justamente muchos shows, ¿no? De hipnotizadores, a los hipnotizadores pueden hacer como proezas, ¿no? Que desafían la física, ¿no? Justamente es apagarles el cigarro o ponerlos como entre dos sillas, ¿no? Solamente detenidos de la nuca y del talón, ¿no? O estas personas... O bueno, gente que camina sobre brasas. Es decir, hay cosas ciertamente que en otro estado o en otro momento te causaría un daño físico. Y vemos que bajo hipnosis no hay tal daño. Entonces, ¿cuál sería como la explicación? Y la otra pregunta es sobre el trabajo de Antoine Lutz, sobre justamente los modelos fenomenológicos y neurofenomenológicos, ¿no? De la meditación, y si hay alguna relación con tu trabajo. Pues por la primera pregunta sobre las razas y todo eso, hay mucha gente que está probando hacer, y Charcot lo hizo en los años creo que 60 o algo así, de poner una moneda y de sugestionar que la moneda era caliente y sí podía producir realmente una quemadura, ¿no? Ahí con todas las ampollas y todo eso. Eso es el lado positivo, tú dices, el lado negativo. El lado negativo de no tener, pues sería similar. Ahí la gente que trabaja sobre varuras, los dermatólogos que ocupan hipnosis, por ejemplo, están probando comprobar que a nivel local con hipnosis tú puedes generar unos factores ahí de inflamatorios, o al revés, bajar los factores inflamatorios localmente para que la varuga no crezca o hasta desaparezca. Entonces, al parecer ahí hay un mundo entre la conexión entre el efecto de sugestión psicológico, vamos a decir, y el efecto realmente corporal. Sobre el sistema inmunológico, Varela comparaba siempre el sistema nervioso con el sistema inmunológico, ¿no? El sistema de autoorganización, estas cosas, ¿no? Yo creo que ahí hay realmente una conexión que no se sabe, y que tal vez pues, no sé, los fakir, por ejemplo, pues hacen eso de las razas. Supuestamente ellos no hacen hipnosis, bueno, no lo llamamos nosotros hipnosis. Y eso va a tu segunda pregunta sobre la meditación. ¿Cuál es la diferencia entre una hipnosis y una meditación? Porque si los meditantes igual describen unos estados ahí de conciencia un poquito diferente, y porque lo hacen 8 horas al día, y a quién no le va a doler mejor el voto por 8 horas al día, pero hay formas, y eso incluye meditación, hipnosis, puede ser otras formas, que realmente yo creo que sí, el mental, entre comillas, el psicológico, pues tiene un efecto en el cuerpo que se puede medir o por la ausencia de quemaduras o la presencia de... Y ahorita yo creo que nos hace falta justamente un modelo un poquito común de estas interacciones entre lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en el cuerpo, estas formas de... Es el problema mente-cuerpo, al final de cuentas. Sí, pero digo, regresamos a un problema filosófico de millones de años, de
entre mente y cuerpo o cosas así, que pues justamente si no pensamos que está separado como Descartes, por decir, bueno, como ahí separados, que es nada más una cosa, pues si tú afecta a una, pues obviamente afecta a la otra, digo, eso queda muy claro. El efecto placebo es uno de mis favoritos, por ejemplo, porque funciona genial. Ahí hay teorías también que los que son susceptibles a la hipnosis son los también que serían los placebo responders, los que sí realmente funciona el placebo, porque se creen todo, entonces ya está muy bien, pero pues hasta la fecha no hay algo que junta todos estos puntos. Entonces, hasta con meditación ya me he chocado con unas personas, porque los cuestionarios, por ejemplo, que correlan con meditatividad, porque existen cuestionarios que miden la meditatividad de la gente, y los de disociación que supuestamente correlan justamente con la escala de hipnotizabilidad, los dos no corresponden. Entonces sugiere que no son el mismo fenómeno, ¿no? Pero yo he tenido gente que me dice, no, pero yo hice los dos y son iguales, y entonces ahí dije, bueno, pues yo no hice los dos. Entonces la persona de forma subjetiva me decía que hacía lo mismo en los dos, tanto en autohipnosis que en meditación. Aquí no sé si un observador de afuera hubiera podido decir, pues sí, cuando se pone en hipnosis hace meditación, no hace hipnosis como otros lo podrían definir, por ejemplo. Es un problema de definición más que de decir, de poner una etiqueta que estoy haciendo. Estoy haciendo hipnosis, meditación, estoy haciendo sueño, estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues la verdad que yo creo que aquí hay un trabajo interesante sobre las posibilidades de meditación, de hipnosis y de otras cosas. Los otros estados hay aún de los controles, se pueden ayudar. Hay unos monjes supuestamente que dicen que tomar un hongo mágico una vez pues le facilita todo su trabajo que tienen de meditación diaria. Es como tú puedes ser corredor maratonista y ir corriendo hasta el DF, pero el día que te ponemos un carro pues ibas más rápido. Entonces hay algo tal vez un poquito así y que pues no son separados, sino son más bien algo común. ¿Más preguntas? Sobre la realidad virtual. Sobre la realidad virtual que te cambia, no sé, o sea, bueno, hace poco yo tuve una experiencia era una tontería en realidad, ¿no? Porque apareció un dinosaurio. O sea, tú estabas como en el centro de un cuarto y había como los huesos del brontosaurio enorme, y de repente se llena de carne y se zafa y empieza a caminar por el cuarto. Pues así te espasé, seguro reacciones de miedo y te espantas. Pero no es real, nada más es por lo que estás viendo, pero no sé. Sí, lo vives. Las experiencias que hacen, lo hacen a eso en Suiza, en Lausanne, de out of body experiences. Te hacen alucinaciones de estar afuera de tu cuerpo. Como la gente describe cuando va a morir, siempre se describen ahí saliendo de su cuerpo y se ven de arriba y tal. Hay formas de realidad virtual justamente donde jugando con la percepción táctil y la percepción visual, si te dan la ilusión tú puedes tener estas experiencias, y así lo hacen de hecho. O la de Hamashongo con las manos de plástico, te ponen una mano ahí con un espejo y tú ves tu mano real y la mano del espejo, y la otra la pones ahí abajo de la mesa. Si alguien viene y te da como cosquillas, tú sientes las cosquillas, y la cosquilla la está dando a una mano de plástico que está al lado. Nada más tienes ilusiones ahí corporales que sí pueden ser muy impactantes, de hecho, y que pues, nada más son disociaciones entre lo visual y lo táctil. Hay muchas manipulaciones que te pueden dar esta impresión, y las experiencias afuera del cuerpo pues están iguales, te las crean ahí como una disociación entre lo que pasa realmente y lo que tú piensas ver. ¿Qué es qué? Ajá. Sí, es estas cosas. Perdón, ¿cuáles dirías tú que son los marcadores básicos de la conciencia, neurológicos, especialmente electroencefalográficos, si tienes alguna idea ahí? ¿Y si has visto alguna relación con la hipnosis en cuanto a esos marcadores?
No, de conciencia no tengo idea. Yo creo que es por eso que puse esta imagen al final, ¿no? Es que yo conciencia no sé bien. Si tú te refieres a conciencia en contra de Goma, yo creo que ahí, pues supuestamente, de forma legal está descrito, ¿no? Los diferentes estados de awareness, ¿no? De hecho, no de conciencia, pero sino de, no sé cómo lo traducen. Sí, hay marcadores de actividad de electroencefalograma, pero en hipnosis está la misma, o sea, como si tú fueras normal. No hay marcadores. Justamente el problema de esta búsqueda de marcadores es que todas las personas quieren, como un análisis de sangre, quieren que con un escáner de tu cerebro ya te podemos decir si tú tienes algo o una susceptibilidad a esquizofrenia. Claro, me refería, por ejemplo, a los 40 Hz que maneja Varela, Ginás y todas pues yo lo que me quedé en el electroencefalograma de marcador de hipnosis, yo no he visto un estudio bien hecho que sí lo podía enseñar. Luego en magnetoencefalografía, como lo hacían, en electroencefalografía, como lo hacía Varela o su grupo de alumnos, son cosas atencionables, ¿no? Es que los monjes se quedan ahí en una actividad súper alta de atencional, supuestamente, donde describen esta presencia al mundo y estas cosas, ¿no? Pero justamente el hipnosis supuestamente está al revés, en el sentido que la persona tiene la sensación de no hacer esfuerzo atencional, pero como enseñado con estas regiones puede ser que sea al revés, su cerebro está al revés, pero es la disociación entre la sensación de hacer un esfuerzo y la realidad. Es como cuando corren, no sé, si hacen maratones, por ejemplo, pues si le están divirtiendo con cosas o están escuchando, muchos corren con música para justamente no pensar en lo que están haciendo ahorita, porque está súper aburrido, y si su mente se puede ir a otros lados, pues se van a dar cuenta que su esfuerzo dura muchísimo más. Ahí lo hicieron sobre los que hacen los Ironman, que corren ahí, no sé, de 200 kilómetros en 24 horas, no sé qué, y hay uno alrededor del mundo, en la montaña, hay un trek, y se dieron cuenta que la gente no para porque no tiene energía en los músculos, que eso pensaban de forma muy biológicas, que tú vas a hacer y ya no pueden contratar sus músculos porque ya no tienen energía, están llenos de lactato. Y al final de cuentas, en los experimentos se dan cuenta que todo el límite está psicológico, porque al final a nivel muscular sí pueden seguir los, no sé, 10 o 20 kilómetros que quedan, pero es el psicológico que corta todo, porque justamente están pues tal vez pensando en su esfuerzo y tal, y gente que se puede ir, pues les facilita y ni se dan cuenta que están corriendo por no sé cuántas horas. Yo más de 2 horas ya no puedo, y ellos corren como, no sé, 14 horas. Sí, siguiendo un poquito. Bueno, siguiendo un poquito la pregunta, justamente Lutz y Wilson en Wisconsin hicieron, en Madison, que hicieron justamente con los monjes tibetanos estos experimentos en donde se veía un claro correlato cuando entraban en trance meditativo, ¡pum!, ¿no? Porque salían de gamma y entraban a alfa o y o sea, había un marcador, digamos, objetivo del cambio, ¿no? Y justamente creo que por eso salió hasta en Time, ¿no? En la revista, eso. Pero no podríamos pensar en algo similar, digamos, justamente para la hipnosis, porque para estos trances está demostrado. Sí, yo creo que la idea sí, pero ha sido probado y la gente no encuentra. Entonces la pregunta es justamente, ¿es un estado de conciencia diferente o el interés como lo mencionaba, la definición clínica de la hipnosis es con sugestión? Entonces te tengo que dar una sugestión y al final de cuentas la hipnosis ericksoniana es nada más sugestión. Entonces un marcador de estado de conciencia aquí nunca va a funcionar porque tú estás en el estado totalmente normal. Nada más yo te estoy diciendo cosas que a ti te impactan por X razones y entonces eso es hipnótico. Pero si no hay ese correlato, entonces sí pensaremos que es cualitativamente distinto, ¿no? Y el problema es que yo creo que la hipnosis justamente, ahí está la imaginación que es un estado de viaje y todo eso, y si lo hacen ustedes, no sé, aproximadamente lo hacemos aquí, pero la verdad no te da esta sensación. Aparte de en estos virtuosos que te digo, que son los muy, muy poquitos, que ellos sí, eso está impresionante verlos.
porque ahí sí tú lo puedes hacer muchas cosas. Pero para nosotros es una experiencia, es como siempre los hipnotizadores o los terapeutas te los quieren como tú eres, tú estás en el tren, por ejemplo, y estás viendo por la ventana, estás viendo, y es daydreaming, ¿no? Estás ahí, ya te fuiste, ¿no? De una parte, pero si viene el controlador que te pide tu ticket, pues ya luego regresas. Entonces ahí tú podrías pensar que tú hiciste un viajecito hipnótico, de una forma. Pero eso sería equivalente a daydreaming, no es un estado ahí como justamente el estado de entrenamiento mental que tienen los imitadores, porque ellos es como maratonista mental, se quedan ahí, tienen que focalizar sobre una manzana por 14 horas, no sé cómo hace, pero su trabajo, entre comillas, es eso, ¿no? Es entrenar su cerebro a estar siempre en un estado muy focalizado. Mientras eso se discuta dependiendo del tipo de meditación que vas a hacer. Que al parecer, dependiendo del tipo de meditación que haces, si haces mindfulness, los no sé qué, pues vas en varias regiones del cerebro que no están iguales y los procesos aún ni están iguales. Entonces, esta cosa que sacaron en el New York Times o del National Geographic, yo creo que tenía que ver mucho con medios también, para publicitar, porque pues están buscando dinero para hacer sus investigaciones, entonces, y sus viajes a Tíbet y desde acá, ¿no? Pero digo, hay cosas ahí escondidas atrás que a veces la meditación, no creo que esta representación estaba interesante, pero no te da el panel de todas las representaciones de meditación que hay. ¿Pregunta? Yo tengo una. Ya sé que lo platicamos, pero me gustaría que aquí dieras tu opinión sobre. Yo veo un continuo, ¿sí?, entre estos estados o algunas características de estos estados y algunas conductas en otros animales, ¿no? Te había dicho, ¿no? Uno que se llama tanatosis, que es un estado natural y adaptativo en muchos animales ante una amenaza de depredación, que es, en pocas palabras, hacerse el muerto, ¿no? Y un estado inducido que se hace en muchos animales e incluso se ha hecho en personas, que se llama inmovilidad tónica, ¿no? Es igual una sacudida sensorial y la cae en un estado aparentemente hipnótico diferente, ¿no? Creo que está relacionado, no sé si tú veas una relación, un continuo, un continuo filogenético, y qué características serían las particulares del estado, de este estado en los humanos, o sea, ¿por qué es tan particularmente diferente? Con los pacientes que tienen conversión, hubo esta teoría, ¿no? Que se hacen igual, se paralizan porque tuvieron un trauma afectivo, por ejemplo, y entonces al lugar de tener presión en los animales o así, ellos tienen un trauma afectivo que hace que se paralizan o se empiezan a tener estos síntomas un poquito extraños. Yo tendría una pregunta si existen los changos, por ejemplo. Sé que existe en insectos la tanatosis, no inducida, o sea, no la inmovilidad tónica, pero en mamíferos y en tiburones se ha probado si se pueden verticales, se ha probado la inmovilidad tónica, ¿no? Que es un estado también muy particular y parece que eleva umbrales del dolor, ¿no? De hecho, se puede practicar una cirugía en algunos roedores o en algunos tiburones por estar en inmovilidad tónica. Pues seguramente ahí, seguramente ahí hay algo particular de, pues, no sé si sea el concepto de disociación, pero en Bélgica hacen cirugías de la tiroide, lo hacen ahí de forma extensiva, sin ningún anestésico. Entonces, uno de los puntos de una parte de la hipnosis ahorita de sus estudios es sobre el dolor, porque pues sí, funciona súper bien, está increíble cómo puedes manipular este umbral del dolor justamente con hipnosis. Y en Ginebra, por ejemplo, en el departamento de los gran quemados, de la gente que llega al hospital ahí, pues la hipnosis funciona en 100% de la gente, porque no tienen otra forma de escaparse de una forma. Entonces ya como que en ellos les aprendes en una sesión de media hora a hacer autohipnosis. Tienen que cambiar sus vendajes todos los días y es muy doloroso, y hay unos que están quemados 80%.
y no se puede inyectar todos los días morfina porque se le va a dar paro cardíaco o paro respiratorio, entonces tiene que conseguir o sufrir, eso es una opción, o la otra es la hipnosis, y funciona increíblemente con la hipnosis. 100% de la gente es hipnotizada. Entonces ahí entra el problema de la motivación en la hipnosis, es decir, cuando agarro a ustedes, pues si tienen más o menos motivados para ser hipnotizados o que tienen miedo que el vecino le está viendo haciendo una tontería o que sea, pues hay un contexto social muy fuerte, pero esta gente ya el contexto social desapareció porque pues, ellos están focalizados en su dolor y ahí sí suben sus umbrales de dolor justamente para que puedan cambiar todos sus bandajes y que no haya como no tengas medios, no están sufriendo. Hay muchos también en el dolor que dicen que la presencia, justamente si regresamos a la noción de control, que la persona se quede presente al momento de la cirugía es muy importante para la recuperación. Eso es un argumento también para los gringos que están muy de lana, ¿no? Entonces tienen que comprobar que la hipnosis sirve algo para el dinero, pero si no les interesa, la conciencia no es interesa. Entonces a ellos les interesa que si la persona está con la cirugía presente, recupera mucho más rápido, se les inyecta mucho menos medicamentos, entonces eso es costo, y entonces el costo de un hipnotista, el tiempo de la cirugía, en comparación de todo el tiempo que vas a regresar a trabajar y que te recuperas bien y todo eso, si lo has hecho con hipnosis, bajo hipnosis la cirugía, te recuperas y cuesta mucho más barato que con medicamentos. Entonces hay unos que les conviene y hay otros que no. O sea, hacen cirugía bajo hipnosis. Sí. Pero solo hipnosis. Siempre hay una protección, es decir, que siempre está listo el anestesiólogo con su inyección, por si acaso. Pero Femunville, que hace eso en Bélgica, reporta como más de 5.000 cirugías de la tiroide y dijo, creo que 2 o 3 veces ha pasado algo. Pero ella tiene 4.900. ¿Y cuánto dura? Son cosas de media hora a hora. Entonces, no estoy hablando de corazón abierto, aunque por una parte puede ayudar, ¿no?, a la recuperación y todo eso, menos medicina. Obviamente no les conviene a todos que haya menos farmacológicos, pero como esos son estrategias que sí funcionan súper bien. Se parece un poco a lo que conozco algunos testimonios de mujeres que han sido violadas y que refieren que se quedan inmóviles y que incluso sus umbrales de dolor se elevan también, ¿no? Me recuerda un poco esto, ¿no? Lo que te comentaba. Sí, pues seguramente en unas situaciones muy ahí de estrés, pues la idea es no sufrir, entonces encuentras una estrategia psicológica para escaparte y si esta es la disociación conversiva o una autohipnosis o algo así, pues digo, a mí se me haría natural justamente que pasara eso. ¿Nos tipo una pregunta más? Sí, nos vamos. Sí, perdón, habías dicho que en algunos procedimientos terapéuticos sí funcionan, ahorita hablas de las operaciones y en terapia psicológica, ¿en qué casos funcionan? Yo creo que en fobias funcionan muy bien, eso es muy discutido, pero como los fumadores en unos tipos de adicciones, pero eso depende de la motivación. Y entonces yo conocí a un hipnotizador, él decía, me echan una llamada, yo hago 3 preguntas y te digo si sí o no va a funcionar, porque la gente siempre tenía el discurso de decir, sí quiero parar de fumar, pero el problema es que su inconsciente o otra parte de ellos no quiere dejar fumar, por otras ventajas, la ventaja social de echarse un copeo ahí, fumar un café o que sea, las costumbres, pues eso está muy difícil. Entonces él echa, hablan 2 minutos y él dice, pues no te voy a tomar en terapia de adicción porque yo no creo que estés listo. Pero bueno, eso es un poquito en fobias y dolor, sí es. En ansiedad también. Ansiedad puede ser, no conozco mucho, no sé, pero pues las fobias están en una parte del trastorno ansioso, pero sí, no te podría decir más. Y depende, ese es, el punto de todo eso es también quién lo hace y cómo lo hace. Entonces, como en todos lados lo hacen de forma bastante diferentes,
ahí es muy difícil tener una objetividad de si funciona o no. Eso es muy, muy difícil porque pues hay islas donde gente trabaja bien y otras donde yo creo que hay más charlatán, bueno, quién sabe, ¿no? Pero ahí es muy difícil sacar una foto definitiva de decir si funciona en esto y no funciona en esto. Pues gracias, doctor. Gracias. Y bueno, gracias por haber venido. Les mantendremos informados de nuestro próximo seminario, que lo más probable es que sea hasta enero, ¿no? Bueno, gracias.